Efectos adversos de la warfarina. Principal, hemorragia. Lo otro que puede pasar es que a veces con ese efecto protrombótico o por susceptibilidad del paciente puede hacer un cuadro que se denomina síndrome del dedo azul. Hacen microembolismo graso de colesterol, oclusión en los dedos, manos o pies. Hay una isquemia, el paciente hace una cianosis y frialdad. Y a ese paciente hay que quitarle la warfarina. Es como si fuera alérgico a la warfarina. Si usted le ve ese evento de microtrombosis y usted no sabe, usted cree que está mal anticoagulado, le aumenta la warfarina, resultado, necrosis y lo tienen que amputar. Entonces, síndrome del dedo azul, tengo que cambiar, tengo que quitar la warfarina. Embarazo, primer trimestre, no se puede usar. Segundo y tercero, tampoco. Primer trimestre, teratogénico. Segundo y tercer trimestre, riesgo de hemorragias en la madre y riesgo de hemorragias intracraneales en el feto, con riesgo de daño neurológico. Entonces, prohibida en los 3 trimestres del embarazo. Todo lo que tenga vitamina K, como el brócoli, le quita efecto a la warfarina. ¿Cómo actúa? Bloqueando una enzima que activa la vitamina K. Si el paciente ingiere vitamina K, se pierde el efecto de la warfarina y le vuelve a dar una trombosis. Ojo con los pacientes vegetarianos, no les manden warfarina. Entonces espinaca, lechuga, coliflor, el brócoli, también la soya. Todas esas cosas tienen vitamina K y le quitan el efecto a la warfarina. Esto es un resumen de las interacciones de la warfarina con otros medicamentos. Que hay que recordar: 1. Citocromo. 2. Albúmina. Entonces, albúmina se une mucho. Furosemida y diuréticos, pues algunos. Medicamentos de epilepsia. Antiinflamatorios no esteroideos. Ceftriaxona, oxacilina. Amidarona, que es un antiarrítmico. Entonces, como para que recuerden cositas. Citocromo, inductores, los de tuberculosis, los de epilepsia. Inhibidores, ojo, el jugo de toronja, la 4, señor toronjo. También las quinolonas, los macrólidos, medicamentos de VIH. Entonces recuerden las interacciones. Fuera de citocromo, fuera de albúmina para la vida, paciente anticoagulado no le puede mandar AINES. Diclofenac, ibuprofeno, naproxeno. ¿Por qué? Porque pueden sangrar. Entonces jamás combinar warfarina con AINES. O medicamentos anticoagulantes, no solo la warfarina, con AINES. No se puede. Otras cosas que cambian el efecto de la warfarina. Entonces, por ejemplo, la intoxicación etílica aguda, llámese borrachera. Una cantidad alta de alcohol bloquea el metabolismo de la warfarina. Si aumenta la warfarina, sangrado. Y por el contrario, un consumo crónico de alcohol, si no hay cirrosis,
aumenta el metabolismo, se degrada más la warfarina y se pierde el efecto anticoagulante. Dosis. Se puede iniciar media a una tableta al día. La tableta habitualmente se consigue de 5 miligramos. De ahí le miden TP y NR. Y le van ajustando. ¿Cuánto le suben? Le pueden subir un 20 o 25% de la dosis según el INR. Tenía NR de 0.5 y le subió a 1. Está mal. ¿Qué hago? Entonces tenía 5, le puedo subir por ejemplo a 7. Tiene 7,5. El INR le da 1,5. Sigue mal. ¿Qué hago? Le subo a 10 por ejemplo. Entonces el ajuste es variable según valores de INR. Recuerden, no lo puedo dar solo, warfarina sola al inicio, no. Porque empeora la trombosis. Entonces es protrombótico como efecto inicial. Por el bloqueo de proteína C. Entonces primero bloquea la proteína C, comillas, y después bloquea, comillas, los otros factores. Adicional, les mencionaba que el efecto se demora varios días. ¿Por qué? Hay que esperar que se eliminen los factores que ya están en la sangre, que sí funcionan, que la warfarina no afectó. Entonces toca esperar varios días que se eliminen todos los que había en sangre y ya los que salen del hígado que no funcionan, ahí es donde está el efecto pleno, el efecto completo de la warfarina. ¿Cuánto requiere de INR un paciente anticoagulado? Entonces depende de la causa de la anticoagulación. En promedio debe estar siempre por encima de 2. Entonces paciente anticoagulado, INR por encima de 2. Si no, menos de 2, no está anticoagulado. ¿Hasta cuánto? Depende del paciente. Pacientes, por ejemplo, con ciertas valvulopatías, se busca INR hasta de 3,5. Más de 2 generalmente está bien. 2,5 es el promedio. 3 bien. 3,5 en algunos pacientes. Y ojo, no debe pasar de 4. Pasa de 4 el INR mayor de 4, riesgo de sangrado. Entonces no debe pasar de más de 4. ¿Cuánto tiempo anticoagulo? Entonces depende de la causa. Si hay factores asociados o no al evento trombótico. Tiene un cáncer, lo anticoagulo el tiempo que tenga el cáncer. No tiene factores de riesgo. Ha tenido varios tromboembolismos pulmonares o varios episodios de trombosis venosa profunda. Tocó anticoagularlo toda la vida. Entonces uno mira los factores de riesgo y mira, según esa indicación, cuánto tiempo lo anticoagula. Entonces, cáncer da trombosis. Quimioterapia da trombosis. Y de cáncer más importante o más frecuente, el de pulmón, el de colon, el de páncreas, el de riñón, los linfomas y similares. Segundo, pacientes con falla hepática o renal tienen más riesgo de trombosis. Pacientes que tengan enfermedades autoinmunes, por ejemplo el síndrome antifosfolípido. Pacientes que reciban anticonceptivos orales con estradiol, hipercoagulabilidad, trombosis. Y lo mismo las pacientes embarazadas. Compresión del útero, de las venas, cambio del retorno venoso, éstasis, trombos. También las transfusiones
Y dentro de lo genético, fuera del síndrome antifosfolípido, también un factor que se llama factor 5 de Leiden, que es una mutación en ese factor 5, funciona mal y los pacientes hacen más trombosis. Tengo un paciente con una trombosis venosa profunda proximal. Lo normal es que sea distal. Entonces, normalmente región gemelar, y este por ejemplo la tiene muslo. Se prefieren los inhibidores del factor 10 para anticoagularlo, mínimo 3 meses. ¿Cuáles inhibidores del factor 10? Rivaroxaban, apixaban, edoxaban, dabigatran. Pacientes que tengan cáncer, se prefiere enoxaparina todo el tiempo que lo vayan a anticoagular. ¿Y cuánto tiempo? Lo mismo, mínimo 3 meses y el tiempo que tenga el cáncer. Por cirugía, 3 meses. ¿Cuál medicamento? Ya depende de cada caso. Tiene una trombosis venosa profunda, un tromboembolismo pulmonar y no tiene factores de riesgo y son cuadros recurrentes. En algunos casos se recomienda dejar al paciente tomando aspirina, en algunos casos. Tiene un tromboembolismo pulmonar y una presión sistólica menor de 90. Fuera de anticoagularlo, hay que hacerle trombolisis, lo que veíamos en infarto. Entonces hay que hacerle trombolisis. Ateplasa, reteplasa, tecneplasa, uroquinasa. Trombolítico, un medicamento que destruye los trombos y puede restablecer el flujo donde está el trombo y está fluyendo. Falla renal, se pueden las heparinas. Depuración menor de 30, heparinas mejor no y le pueden dar warfarina, largo plazo. Tiene antecedente de enfermedad acidopéptica o ha tenido alguna vez hemorragia de tracto digestivo, se prefiere warfarina. Y si es una embarazada, se prefiere heparina de bajo peso. Ojo, pacientes con riesgo de sangrado, se trata de no anticoagularlos por más de 3 meses. Factores que aumentan el riesgo de sangrado. Ancianos, que haya tenido un evento cerebrovascular hemorrágico previo, falla hepática o renal. Ojo, por ejemplo, con el síndrome nefrótico, ellos eliminan factores, eliminan antitrombina y tienen más riesgo de sangrado. Bueno, factores y antitrombina. Paciente con trombocitopenia, más riesgo de sangrado. Paciente con anemia, más riesgo de sangrado. Paciente con alcoholismo, más riesgo de sangrado y además riesgo de caídas y hemorragias del sistema nervioso. Cirugía reciente por el procedimiento o los pacientes que reciban AINES. Esos también tienen más riesgo de hacer hemorragia. Tiene riesgo de sangrado, lo anticoagulo solo 3 meses y evalúo y está haciendo control que no vaya a sangrar. Dudas e inquietudes, entonces me envían un correo para resolver cualquier inquietud.